Imagina esto. Eres un guardia pretoriano en Roma y es el año 220 antes de Cristo. Tu mano tiembla mientras los gritos resuenan desde las cámaras imperiales. Has protegido a 3 emperadores, sobrevivido a innumerables batallas, visto a hombres morir de todas las formas imaginables. Pero nada te ha preparado para servir a un niño de 14 años que hace temblar de terror a senadores adultos. Las pesadas puertas crujen al abrirse. El emperador emerge vestido con túnicas de seda que cuestan más que el salario de una legión. Su rostro está maquillado con cosméticos, el cuello cubierto con símbolos religiosos retorcidos, pero son sus ojos los que te hielan la sangre. Una crueldad inocente que solo un niño puede poseer. Alguien que nunca ha escuchado un no, que nunca aprendió que otros seres humanos sienten dolor. Detrás de él, los sirvientes cargan sedas manchadas de sangre y joyas rotas, objetos que alguna vez usaron personas que creían que su noble cuna los protegería. Has aprendido que los gritos eventualmente cesan. El silencio que sigue es peor. Lo que no sabes es que este niño se convertirá en el gobernante más depravado que jamás haya existido. Su reinado de 4 años contendrá más crueldad sistemática que los de emperadores que gobernaron durante décadas. Para cuando los guardias decidan que ya es suficiente, la propia civilización romana estará pudriéndose. Pero este nightmare se vuelve aún peor, mucho peor. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Su nombre de nacimiento fue Varius Avitus Bassianus, pero el mundo lo conocería como Heliogábalo, sacerdote del dios Sol Sirio. Nacido en 204 d.C., cargaba con el veneno genético que había fermentado en las líneas de sangre imperiales durante generaciones. Su madre, Julia Soemias, poseía una ambición ilimitada y una flexibilidad moral completa. Siria, donde creció, horrorizaba a los romanos tradicionales. Cultos antiguos practicaban prostitución sagrada, ceremonias de transformación de género, sacrificios humanos disfrazados de devoción religiosa. El niño aprendió que, como recipiente de un dios, las reglas normales no se aplicaban, que el placer era un mandato divino, que el dolor infligido a otros era una forma de adoración. Lo que verdaderamente formó al monstruo fue la completa ausencia de alguien dispuesto a decir no. Desde sus primeros recuerdos, las personas competían por cumplir cada uno de sus caprichos. Los sirvientes limpiaban sus rabietas sin quejas. Los tutores elogiaban sus juegos crueles como liderazgo natural. La familia veía su inteligencia y belleza como herramientas para obtener ventajas políticas. A los 10 años, las lágrimas le conseguían cualquier cosa. A los 12, la violencia traía resultados más rápidos. A los 14, cuando el trono de Roma quedó vacante, había dominado el uso de seres humanos como objetos de entretenimiento. Sin embargo, la conspiración que lo colocó en el trono revela algo verdaderamente escalofriante sobre las personas que permitieron su ascenso al poder. El asesinato de Caracalla en 217 creó una oportunidad. El emperador actual, Macrino, era impopular, habiendo reducido el salario de los soldados mientras aumentaba el lujo. Julia Soemias difundió rumores de que su hijo era el hijo ilegítimo de Caracalla, haciéndolo el heredero legítimo. La mentira era obvia. Heliogábalo no se parecía a nadie. Las fechas no cuadraban, pero los soldados, deseosos de mejores salarios, prefirieron creer en lugar de buscar la verdad. Julia Soemias había robado oro de los templos, comprando la lealtad de comandantes clave. Aquí está lo que te helará la sangre. Esto no se trataba solo de colocar a un adolescente en el trono. Julia Soemias había observado el carácter en desarrollo de su hijo, su crueldad casual y su mente calculadora. Sabía exactamente qué monstruo estaba desatando. Las cartas a sus seguidores revelan a una mujer que veía la depravación de su hijo como un activo político, no como un problema. Prometió a los comandantes libre saqueo, aseguró a los sacerdotes que su Dios gobernaría Roma, les dijo a los comerciantes que eliminaría regulaciones, pero nunca mencionó lo que el niño quería, lo que soñaba durante las noches en los templos sirios, observando rituales de sacrificio e imaginando ceremonias más grandiosas con él en el centro. La batalla de Antioquía en 218 d.C. fue menos un enfrentamiento militar que un colapso político. Cuando Macrino llegó con sus tropas leales, descubrió que la mayoría de sus legiones orientales ya habían declarado su apoyo al pretendiente. Los soldados que permanecieron fieles fueron rápidamente abrumados por sobornos superiores.
Macrino murió huyendo hacia Roma, su cabeza cortada y enviada al adolescente que ahora reclamaba el poder imperial. Heliogábalo recibió la noticia mientras realizaba rituales matutinos en el templo de su dios Sol. Los testigos describieron una escena que debería haber sido triunfal, pero que en cambio resultó profundamente inquietante. El niño de 14 años, vestido con túnicas de seda que mezclaban el púrpura imperial con el dorado religioso, sonrió al mostrarle la cabeza cortada de su predecesor. Pero no era la sonrisa de un general victorioso. Era la expresión complacida de un niño que acababa de recibir un juguete especialmente entretenido. Su primer acto como emperador fue ordenar que las cabezas de los seguidores de Macrino fueran exhibidas alrededor del templo. Su segundo fue exigir que los prisioneros capturados fueran llevados ante él para un juicio personal. Lo que sucedió después estableció el patrón que definiría su reinado. En lugar de ejecuciones rápidas o indultos misericordiosos, Heliogábalo creó juegos elaborados donde los prisioneros podían ganar su libertad participando en competencias cada vez más degradantes. Los juegos comenzaron de manera bastante inocente. Los oficiales capturados debían correr alrededor del complejo del templo mientras cargaban piedras pesadas. Los ganadores recibían libertad y oro. Los perdedores enfrentaban la ejecución. Pero mientras el joven emperador observaba estas actividades, algo más oscuro despertó en sus ojos. Comenzó a añadir nuevas reglas, modificaciones que no tenían nada que ver con la tradición militar, y todo con su creciente fascinación por la humillación humana. Pronto las carreras incluían obstáculos que obligaban a los participantes a arrastrarse por lodo mezclado con desechos animales. Luego vinieron requisitos de que los perdedores se sometieran a castigos físicos, que se volvían más creativos e íntimos con cada iteración. Los sacerdotes sirios alentaban estas innovaciones como expresiones de creatividad religiosa, en lugar de reconocerlas como signos de un sadismo en desarrollo. Aquellos que resistían estos nuevos entretenimientos simplemente desaparecían, no ejecutados en dramáticas exhibiciones, sino retirados silenciosamente y nunca más mencionados. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. El viaje a Roma le daría a Heliogábalo tiempo para experimentar con el poder absoluto y desarrollar apetitos que harían que sus juegos sirios parecieran entretenimientos infantiles. La marcha a Roma se convirtió en un carnaval itinerante de depravación, sorprendiendo incluso a soldados endurecidos. Heliogábalo viajaba en una litera elaborada llevada por esclavos elegidos por su belleza, no por su fuerza. Descubrió que las personas hermosas aumentaban su perfección divina, tratando la atracción humana como un recurso para recolectar y consumir. Cada ciudad proporcionaba tributos, sus ciudadanos más bellos, no rehenes, no voluntarios, sino adornos humanos para su palacio de placer itinerante, niños y niñas apenas adolescentes, arrancados de sus familias para el entretenimiento del emperador. Lo que sucedía durante las noches de viaje se susurraba en cartas entre gobernadores. La tienda del emperador, más grande que las casas, estaba dividida en cámaras con diferentes propósitos. Santuarios religiosos donde realizaba rituales sirios mezclados con adiciones creativas. Dormitorios donde se entretenía con cautivos hermosos. Las más perturbadoras eran las cámaras para sesiones educativas. El niño de 14 años reunía tributos, dando conferencias sobre sus nuevos roles en el servicio divino. No discursos sobre el deber, sino explicaciones detalladas de lo que se esperaba de ellos íntima, emocional y espiritualmente al llegar a Roma. Un niño sin entrenamiento en gobernanza proporcionando instrucción exhaustiva en degradación organizada. Aquellos que lo decepcionaban o mostraban resistencia no simplemente desaparecían. Eran retirados silenciosamente de la corte itinerante y nunca más mencionados. Los guardias imperiales aprendieron que no hacer preguntas sobre tiendas vacías o números reducidos de tributos era en sí mismo una estrategia de supervivencia. Pero lo que esperaba en Roma haría que los horrores del viaje parecieran ejercicios de preparación. El Palacio Palatino había resonado con Augusto, Trajano, Marco Aurelio durante siglos. En meses desde la llegada de Heliogábalo, se volvió irreconocible. Su primera prioridad no fue gobernar, sino rediseñar el espacio habitable para ceremonias divinas. Los espacios religiosos romanos tradicionales eran austeros, inspirando respeto y reverencia. Heliogábalo los demolió, reemplazándolos con cámaras que mezclaban la arquitectura de los templos sirios con sus innovaciones. Los nuevos espacios presentaban altares tallados con escenas explícitas, paredes pintadas con imágenes impactantes, muebles especializados cuyo propósito se hacía claro durante rituales privados.
El personal del palacio se dividió en nuevas categorías que no tenían nada que ver con los deberes tradicionales, algunos seleccionados por su atractivo físico, asignados al servicio ceremonial, otros elegidos por su discreción, manteniendo equipos especializados que llegaban de artesanos orientales. Un tercer grupo limpiaba después de los entretenimientos y eliminaba evidencias embarazosas. Lo más preocupante eran los sirvientes que simplemente desaparecían tras asignaciones de servicio directo, no ejecuciones formales, sin crímenes ni juicios. Simplemente estaban un día y al siguiente no. Sus cuartos reasignados como si nunca hubieran existido. Pero aquí está lo que hacía al palacio verdaderamente aterrador. Heliogábalo no se contentaba con perversiones privadas. Comenzó a incorporar sus experimentos en funciones estatales oficiales, obligando a senadores y embajadores extranjeros a presenciar ceremonias que mezclaban asuntos gubernamentales con actividades sin precedentes en la historia romana. Una audiencia típica con el emperador ahora incluía entretenimientos que hacían enfermar físicamente a políticos experimentados. Diplomáticos extranjeros que venían a negociar tratados comerciales se encontraban observando actuaciones que involucraban a esclavos del palacio en escenarios demasiado gráficos para registros oficiales. Los senadores que llegaban esperando reuniones tradicionales sobre legislación debían participar en ceremonias religiosas donde tenían que elegir entre comprometer su dignidad o enfrentar acusaciones de faltar al respeto a la autoridad divina del emperador. El aspecto más perturbador era lo sistemáticamente organizado que estaba todo. No eran arrebatos espontáneos de locura, sino eventos cuidadosamente planeados con propósitos específicos. Heliogábalo usaba la humillación íntima como una herramienta de control político, rompiendo la resistencia psicológica de la élite romana al obligarlos a participar o presenciar actividades que violaban sus convicciones morales más profundas. Cada ceremonia estaba diseñada para probar los límites de lo que las personas aceptarían en lugar de enfrentar el desagrado imperial. El emperador introducía nuevos elementos gradualmente, observando cuidadosamente quién mostraba signos de resistencia y quién demostraba sumisión completa. Aquellos que pasaban sus pruebas eran recompensados con oro, ascensos políticos y alivio de futuras pruebas. Los que fallaban simplemente desaparecían, reemplazados por alternativas más complacientes. Sin embargo, el apetito del emperador por la innovación significaba que incluso los participantes exitosos nunca podían sentirse seguros. Heliogábalo estaba constantemente desarrollando nuevas formas de entretenimiento, nuevas maneras de probar la lealtad, nuevos métodos para demostrar su poder absoluto sobre los cuerpos y almas de sus súbditos. Pero algo se rompió cuando Heliogábalo decidió que sus opciones de entretenimiento actuales no proporcionaban suficiente estimulación. El joven emperador había agotado las posibilidades ofrecidas por los esclavos y cortesanos del palacio. Necesitaba víctimas frescas con apuestas más altas. Su atención se volvió hacia las familias más nobles de Roma y sus hijos. Los agentes del palacio fueron enviados por toda Roma para identificar a los hijos e hijas más bellos de la nobleza, creando listas que parecían catálogos de víctimas potenciales, con descripciones físicas detalladas, información sobre relaciones familiares que podían explotarse para obtener ventaja emocional y evaluaciones de qué familias podían ser victimizadas con seguridad. Las primeras familias en recibir invitaciones imperiales entendieron de inmediato que no eran solicitudes, sino órdenes disfrazadas de honores. Sus hijos estaban siendo convocados para participar en ceremonias religiosas en el palacio con la clara implicación de que la negativa resultaría en acusaciones de faltar al respeto a la autoridad divina del emperador. Pero aceptar significaba enviar a sus hijos e hijas a un entorno donde los participantes previos habían salido traumatizados o no habían salido en absoluto. Varias familias senatoriales intentaron proteger a sus hijos enviándolos fuera de Roma o arreglando matrimonios que los hicieran no disponibles para el servicio imperial. Pero Heliogábalo había anticipado tal resistencia y declaró que evitar el deber religioso era en sí mismo un crimen contra el Estado. Los guardias imperiales fueron enviados a traer de vuelta a los niños que huían, y los matrimonios apresurados fueron anulados por decreto imperial. La presión psicológica sobre la élite romana se volvió insoportable mientras enfrentaban elecciones imposibles entre proteger a sus hijos y preservar sus propias vidas. Algunas familias eligieron el exilio, abandonando sus propiedades en lugar de someter a sus hijos e hijas a lo que el emperador había planeado. Otras intentaron negociar, ofreciendo oro o apoyo político a cambio de exenciones que Heliogábalo raramente concedía. Pero quizás las más trágicas fueron las familias que se sometieron,
convenciéndose de que la cooperación los protegería de peores destinos o de que el sufrimiento de sus hijos era un sacrificio necesario para la supervivencia familiar. Estos padres entregaron a sus propios hijos e hijas a las ceremonias del palacio, y luego vivieron con el conocimiento de lo que habían permitido cuando sus hijos traumatizados regresaron a casa cambiados para siempre, lo más completamente normal que esto se había vuelto para la corte imperial. Los nuevos llegados eran rápidamente educados por el personal sobreviviente sobre las expectativas del emperador y las consecuencias de la resistencia. Se desarrolló un sistema informal donde los cortesanos experimentados informaban a los recién llegados sobre qué comportamientos eran requeridos, cuáles estaban prohibidos y cuáles se recomendaban para avanzar. El apetito del emperador se intensificó más allá de casos individuales hacia ceremonias grupales que involucraban a docenas de participantes jóvenes a la vez. Estos eventos se planificaban con eficiencia militar, requiriendo una preparación extensa, equipos especializados y una cuidadosa coordinación entre el personal del palacio que se había vuelto experto en facilitar las fantasías más extremas del emperador. Los registros del palacio de este periodo, descubiertos siglos después en archivos que los sucesores imperiales intentaron destruir, revelan la naturaleza sistemática de estas operaciones. Listas de participantes organizadas por edad y características físicas, horarios para ceremonias planificadas con semanas de antelación, órdenes de equipos que dejaban claro las actividades planeadas para cada evento, preparaciones médicas para tratar a los participantes después. Lo más escalofriante son los informes presentados por observadores del palacio asignados para documentar las innovaciones del emperador para referencia futura. Estas cuentas, escritas en un lenguaje clínico que apenas oculta el horror de sus autores, describen ceremonias que empujaron los límites de la crueldad humana y la perversión íntima mucho más allá de cualquier cosa registrada en reinados imperiales anteriores. Sin embargo, Heliogábalo había cometido un error crítico en su degradación sistemática de la élite romana. Al victimizar a los hijos de familias poderosas, había creado enemigos con la motivación y los recursos para destruirlo. Los mismos senadores que se habían sometido a la humillación personal en las ceremonias del palacio trazaron el límite cuando se trataba de ver a sus propios hijos e hijas sufrir destinos similares. Pero el joven emperador selló su propio destino cuando anunció planes para su ceremonia más ambiciosa hasta el momento. Un festival de una semana que involucraría a cientos de participantes de todo el imperio, diseñado para demostrar el alcance universal de su autoridad divina y satisfacer apetitos que habían crecido más allá de lo que el palacio podía proporcionar. La noticia del festival planeado llegó a víctimas potenciales en todo el mundo romano, creando el catalizador que los conspiradores necesitaban para unir a la oposición. Las familias que se habían sometido a demandas previas se dieron cuenta de que los apetitos del emperador estaban escalando más allá de cualquier posibilidad de satisfacción. Los comandantes militares entendieron que tal comportamiento extremo eventualmente provocaría rebeliones que podrían desgarrar el imperio. Incluso el personal del palacio que había permitido ceremonias anteriores comenzó a entender que eran participantes en algo que amenazaba los cimientos de la sociedad civilizada. El fin llegó con una rapidez impactante. El 11 de marzo de 292 Risto, Heliogábalo estaba realizando rituales matutinos cuando los guardias pretorianos entraron y anunciaron que ya no era emperador. El niño, que había aterrorizado a Roma durante 4 años, enfrentó sus momentos finales con la misma incredulidad petulante que había caracterizado todo su reinado. Según los testigos, las últimas palabras de Heliogábalo no fueron súplicas de misericordia ni expresiones de arrepentimiento, sino quejas de que sus ceremonias divinas estaban siendo interrumpidas. Incluso enfrentando la muerte, parecía incapaz de entender que sus víctimas eran seres humanos en lugar de objetos para su entretenimiento. Los guardias lo mataron rápidamente junto con su madre, Julia Soemias. Luego arrastraron sus cuerpos por las calles de Roma antes de arrojarlos al río Tíber. Pero la historia no termina con la muerte del emperador porque el legado de su reinado perseguiría a Roma durante generaciones. La degradación sistemática que había practicado creó un trauma que afectó a familias enteras y redes políticas. Los niños que sobrevivieron a sus ceremonias crecieron hasta convertirse en adultos cuya capacidad para relaciones normales había sido permanentemente dañada. Los senadores que habían participado en los entretenimientos imperiales cargaban con una vergüenza que influyó en sus decisiones políticas por el resto de sus carreras. El nuevo emperador, Alejandro Severo, pasó años intentando restaurar los valores romanos tradicionales y borrar las evidencias del reinado de su predecesor.
Las cámaras del palacio fueron demolidas y reconstruidas. Los registros fueron destruidos o escondidos en archivos. Los miembros del personal que habían servido a Heliogábalo fueron reasignados a provincias lejanas donde su conocimiento de los secretos imperiales no pudiera contaminar la nueva administración. Sin embargo, el trauma persistió en formas que moldearon la cultura romana durante décadas. Las familias se volvieron más protectoras con sus hijos, entendiendo que el favor imperial podía ser más peligroso que el desagrado imperial. El ejército desarrolló nuevos protocolos para evaluar a posibles emperadores. Las prácticas religiosas cambiaron a medida que los romanos tradicionales se volvieron sospechosos de las influencias orientales que habían permitido tal perversión sistemática. Lo más trágico, muchos de las víctimas de Heliogábalo nunca se recuperaron de sus experiencias. Los registros históricos contienen referencias a antiguos esclavos del palacio que pasaron el resto de sus vidas en retiros religiosos, buscando sanación espiritual para un trauma sin precedentes en la experiencia humana. Las familias nobles afectadas por las ceremonias imperiales a menudo se retiraban completamente de la vida pública, incapaces de participar en actividades sociales que les recordaban su degradación. Al llegar al final de este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia, debemos enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza del poder absoluto y el mal humano. Heliogábalo no fue único por su juventud o su origen oriental. Fue único porque las circunstancias permitieron que sus peores impulsos se desarrollaran sin restricciones, creando un monstruo cuyos apetitos crecieron a través de la satisfacción en lugar de ser satisfechos por ella. Hoy, en nuestra propia era de poder concentrado y redes ocultas de explotación, la historia de Heliogábalo nos recuerda que la capacidad para el mal sistemático no ha desaparecido de la naturaleza humana. Espera en las sombras de cada generación, buscando oportunidades para surgir cuando las circunstancias se alinean para proporcionar tanto la motivación como los medios. Los niños que sufrieron en las ceremonias del palacio hace 2000 años hace mucho que se convirtieron en polvo, pero su sufrimiento resuena a través de la historia como un recordatorio de que algunas formas de mal son demasiado destructivas para ser olvidadas. Recordamos su dolor no para sensacionalizarlo, sino para honrar su humanidad y asegurar que los sistemas que permitieron su victimización sean reconocidos y resistidos siempre que surjan. El joven emperador, que se creía un dios, aprendió demasiado tarde que incluso el poder absoluto no puede proteger a aquellos que confunden la crueldad con la fuerza y la perversión con la divinidad. Su muerte en las calles de Roma sirvió de justicia no solo por sus crímenes específicos, sino por el crimen mayor de tratar a los seres humanos como objetos prescindibles al servicio de un apetito personal. El emperador más depravado de la historia tenía solo 14 años cuando comenzó su reinado de terror. Pero la edad no fue una barrera para la crueldad sistemática cuando se combinaba con un poder ilimitado y una completa ausencia de restricciones morales. Su legado permanece como un testimonio eterno de la capacidad humana tanto para el mal inimaginable como para la resistencia definitiva a ese dominio del mal. Si esta mirada a la oscuridad oculta de la historia te ha dejado con ganas de descubrir más verdades enterradas, he preparado otro viaje a las sombras del pasado que no querrás perderte. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para descubrir otro capítulo impactante que la historia intentó borrar. Y si encontraste esta exploración tan fascinante como yo, pulsa el botón de suscripción para que podamos seguir desentrañando las capas de la historia juntos. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas, y hay muchas más historias esperando ser contadas.